Jueves 14 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa. Vamos a realizar nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, tanto en papel, ABC, Diario Córdoba, Diario El Día, como en la versión digital o en los diarios digitales, en este caso el de Cordópolis. Está con nosotros Manuel Albert. Manu, bienvenido, como cada jueves. Bueno, tenemos en todos los periódicos una última hora, algunos le ha dado tiempo a recogerlos, otros no, si lo hace lógicamente Cordópolis, y la desconvocatoria de la huelga de Aucorsa, que como saben estaba convocada para hoy y para mañana viernes. Al final, ayer, muy tarde, a las 12:30, llegó el mensaje de alcaldía, anunciando que había llegado un principio de acuerdo entre las partes, entre la patronal, la patronal empresa y el comité de empresa. Un acuerdo que hay que ratificar por parte de los trabajadores, pero que en principio desconvoca la huelga. Sí, ha sido suficiente para que el comité de empresa, aun reconociendo que no cumple todas las expectativas que se habían marcado, que esto siempre ocurre en una negociación, considera el acuerdo satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos, que era un desencuentro absoluto, y han decidido desconvocar la huelga. Y yo creo que los máximos beneficiados, como ha dicho también el concejal de Transporte, son no solo los trabajadores, sino sobre todo los ciudadanos, los usuarios de Aucorsa. Efectivamente, lo recoge desde Cordópolis, desconvocada la huelga de Aucorsa tras un acuerdo entre empresas y trabajadores. En su portada también lo trae el diario Córdoba, en un breve de la portada, que lo he visto por ahí creo. Cancelado los 2 días de huelga de Aucorsa tras un acuerdo in extremis, y dice el diario El Día, un acuerdo in extremis logra paralizar la huelga de hoy en Aucorsa. El acuerdo, como decía Manu, básicamente reduce las horas del cómputo anual, lo reduce para el 2018 en 1.680, 40 horas menos o 30 y tantas en el año siguiente. Un día de asuntos particulares que no había en Aucorsa. Sí, eso llamaba la atención, sí, porque podía marcar un poco cuáles eran las condiciones de trabajo, ¿no? Sí. La situación de muchas de estas iba a decir la palabra lujos, pero no lo son en absoluto. Las conquistas históricas. Esto se arrastraba desde hace mucho tiempo, y muchas de estas, los propios trabajadores, no sé si en el caso de Aucorsa, pero sí en el de otros muchos sectores, aceptaron prescindir de ellas en el momento de la crisis, bueno, para intentar sacar adelante las respectivas empresas o las administraciones de cada uno. Ahora que se nos está vendiendo por parte de las administraciones, sobre todo de la Administración Central, que estamos en un momento de recuperación y que la economía está creciendo, es hora de reivindicar este tipo de recuperaciones. ¿Qué es lo que han estado pidiendo ellos? No han estado pidiendo aumento salarial, sí una recuperación de ciertas condiciones que el ayuntamiento sí alertaba de que suponían un incremento salarial, si se llevaban a cabo, que era inasumible. Al final vemos que ni tanto ni tampoco. Sí ha habido un incremento salarial en cuanto a la hora extra, que por fin parece que también se articula una jornada más normal, una jornada de 8 horas 45 minutos, que, bueno, para los que trabajamos normalmente 8 horas, al menos lo que nos dicen nuestros contratos, parecía que en un contrato ya figuraran jornadas más largas, no parece tampoco muy de sentido común. Y ahora se le pagarán como hora extra a partir de las 8 horas y 30 o 35 minutos. Sí, creo que yo creo que es otro elemento que es común a otros muchos sectores. Lo que pasa es que los propios conductores lo alertaban, y yo creo que con razón, y es que su sector no es un sector más. Ellos son conductores de personas. Transportan personas. Claro. Entonces, digamos que su mercancía no es una mercancía cualquiera. De su descanso depende pues mucha gente que cada día coge el autobús. Entonces yo creo que es verdad que nosotros, por ejemplo, pertenecemos a un gremio en el que el concepto de horas extras y de periodo laboral es más bien laxo. Sí, computa poco. Computa muy poco o nada. Pero yo creo que es de justicia que se les reconozca y se les pague a ellos. Y bueno, y a ver si otros sectores también toman ejemplo. Cuando tú echas 2 horas de más, te saldrá peor el artículo. Cuando un trabajador de Aucorsa echa 2 horas de más, igual hay un problema de tráfico que es mucho más grave. Claro. Incluso de salud pública. Bueno, solamente un último apunte para el tema de Aucorsa. Me pareció a mí ayer singular que tanto Custodio Sánchez, presidente de comité de empresa, como el propio ayuntamiento se dieran al presidente de la empresa y no al gerente la resolución o la solución del conflicto. Parece que no se llegan a cerrar la herida entre el comité y el gerente, que sigue muy abierta. Recordemos que Ganemos incluso pidió la dimisión, el cese de Juan Antonio Cebrián, y que ha sido la parte política la que ha tomado las riendas para la conclusión. Sí, tiene toda la pinta de que dentro de
de Aucorsa debe de estar habiendo ahora mismo un debate importante sobre la figura del gerente. Ese debate es prácticamente público en las redes sociales y en foros improvisados de intercambio de ideas, no siempre elegante, aunque bueno, educado al menos, en periódicos como por ejemplo Cordópolis y otros medios de comunicación, donde hemos tenido una intensidad de intercambio de pareceres muy importante en estos días. Y digamos que la figura de Juan Antonio Cebrián suele ser la diana muchas veces del enfado y sobre todo de la falta del enconamiento de la situación por una falta de diálogo. De lo que se está quejando los trabajadores, y se han quejado también en Ganemos, es de decir, nosotros planteamos, reivindicamos, nos movilizamos y la otra parte no se mueve un ápice. Están en su derecho de no moverse un ápice, pero claro, entonces lo que te ocurre es que la reivindicación se va a ir agudizando cada vez más, afectando al final a la ciudadanía. Era algo que a todas luces la vertiente política, el ayuntamiento, pues no le apetecía asumir porque tal vez no era tan necesario, y a pesar de que Mamen González como portavoz un poco del grupo municipal del PSOE explicó el otro día con Pino, con el concejal con Andrés Pino, con el concejal de transporte, que no iban a aceptar las condiciones, bueno, pues al final han encontrado una salida para todos. Queda año y medio de mandato municipal. No sé si será momento de relevo en la gerencia de Aucorsa. En principio ha estado muy protegido Cebrián, porque además un hombre de peso en el PSOE cordobés, al menos un hombre de peso histórico, pero quizás este cambio de posicionamiento última hora haga pensar que tiene menos apoyo ahora en el equipo de gobierno. Yo no sé si me aventuraría tanto, pero desde luego lo hayan hecho de manera premeditada o haya un mar de fondo detrás, lo que está claro es lo que hemos visto todos. Queda muy saturizado. Y es que, claro, lo que se decía que no, y que además era imposible, como aquel, al final se ha encontrado una solución que se ha encontrado después de una negociación que a efectos prácticos en el momento tampoco ha sido tan larga, han sido 4 horas, entraron a las 8 y salieron a las 12:30, 4 horas y media. Seguramente habría mucho trabajo detrás, pero para terminar de atarlo todo tampoco ha hecho falta tanto tiempo. Bueno, pues a ver qué ocurre, si tiene alguna consecuencia. Por de pronto sepan que hoy hay autobuses, mañana también y el sábado también, y que la huelga ha quedado desconvocada. Las fotos de los periódicos, los de papel, todos marchan a Sevilla, al Prado, porque la Audiencia Provincial de Sevilla ayer se produjo la foto que nunca querría el PSOE andaluz y que la vemos en todos los periódicos. El diario de Córdoba, con el titular de las 5 columnas, lo tienen ahí: los seres sientan en el banquillo los 2 ex gobiernos de la Junta. Bueno, muchas caras conocidas en la foto del diario Coro con las otras fotos. El diario El Día, el juicio de los seres arranca en tono bajo, ahí se ve la espalda de Chávez y de Griñán, y en el diario ABC también foto de frente: macrojuicio al régimen clientelar del PSOE andaluz, un titular mucho más rotundo. Y la foto, pues vemos, pues eso, a consejeros, a los 2 expresidentes, Chávez y Griñán, a Madalena Álvarez, a Guayo, a Gaspar Zarría, en fin, lo que eran, como dicen los periódicos, 2 gobiernos prácticamente de la Junta, y parte del gobierno nacional, porque aquí tenemos varios ministros, incluso un ex vicepresidente del gobierno, como fue en su día Manuel Chávez. Sí, son los 2, Griñán y Chávez, provienen de los gobiernos de González, y bueno, esta frase tan manida que nos gusta repetir a los periodistas del fin de una era, ¿no? Pues esto sí lo marca. Si hay una foto que marque ese fin de aquella primera etapa de los gobiernos autonómicos en Andalucía, es esta, ¿no? El único que falta allí sería De la Borbolla, bueno, y Escudero, por supuesto, pero que estuvo menos, ¿no? Pero los 2 grandes presidentes, sobre todo Manuel Chávez, que no recuerdo cuántos años estuvo. 20 años, por lo menos. Yo crecí con este hombre. Pues, claro, es una foto impresionante. Es una foto que resume una etapa histórica. Lo que no sé, y tendrá que decidirlo el tribunal, es, bueno, cuál es realmente
el peso político de toda esta... Porque el PSOE ha intentado soltar lastre en los últimos meses. Recuerden que la investidura de Susana Díaz se vinculó al cese, a la dimisión, más que cese, de Chávez y de Griñán de sus cargos. Uno era senador, otro diputado, y hasta que no se produjo esa dimisión no le dio Ciudadanos su voto, y el PSOE andaluz pues dejó un poco las piedras caballos a sus padrinos, porque hay que recordar que Susana Díaz fue vicepresidenta con Griñán y que fue su padrino político. ¿Es suficiente alejamiento el que se produce entre el PSOE actual y el PSOE anterior, o va a haber algo que lo una y que le cueste? Pues yo creo que lo que ha habido ya ha sido bastante... Bueno, ya ha sido muy claro y muy rotundo. No sé, como hemos tenido unas etapas, digamos, electorales muy intensas, en una de estas últimas, y ya no sé si fue en las primarias socialistas últimas en las que perdió Susana, o en las autonómicas anteriores, o en las nacionales anteriores, alguna de estas, no recuerdo muy bien, recogieron los medios de comunicación una auténtica carrera para no salir en la foto para evitar la fotografía, con Chávez y con Griñán. Y bueno, esto sobre todo yo creo que es especialmente sangrante con el tema de Griñán, porque Griñán cuando accede a la presidencia de la Junta tiene que hacerlo dando un poco de codazos y abrirse paso. ¿Te acuerdas aquella etapa en la que había bicefalia en la dirección del PSOE y en la dirección de la Junta? Y él impone que tiene que él acaparar también la dirección de la Junta, del PSOE. Y es en ese momento cuando aupa toda una nueva generación de gente que entonces tenía entre 30, 35 y el mayor podría tener los 40 años, que son la propia Susana, que era Velasco en Córdoba, que teníamos a Mario Jiménez en Huelva, y que es gente que ellos sí que han crecido en el partido. O sea, yo he crecido con Griñán, o sea, con Chávez viéndolo en la televisión, pero ellos crecieron políticamente y personalmente también, sí, en las juventudes socialistas, y luego fueron escalando poco a poco. Es gente muy acostumbrada se llevan bien con esas tensiones internas políticas y hacerse huecos y hacerse espacios y adquirir ciertos discursos. Entonces, digamos que lo que le ha pasado a Griñán, yo creo que es habitual en las formaciones políticas, y sobre todo no es nada extraño dentro del Partido Socialista Andaluz. El tema de una vez que estoy en un lugar, de aquí, me agarro y hago lo que sea necesario para mantener. Y si para eso tengo que prescindir públicamente del apoyo, de la simpatía, o llamémoslo como quiera, del que ha sido el que nos ha puesto ahí, lo haremos. Sí. Va a ser un juicio muy largo porque hay muchos encausados, hay muchos testigos, habrá muchas intervenciones de los abogados, con lo cual hasta enero no va a haber declaraciones prácticamente de nadie, pero esta foto la van a ver continuamente. Va a sonar esto un poco el juicio de Urdangarín, que sería cada 10 días salía una foto, o sea que va a ser un calvario. Y va a haber declaraciones muy, muy, muy jugosas al menos para los medios de comunicación. Sí. Y porque bueno, cuando hable Lanzas, cuando hable Guerrero, puede ser espectacular. Sí, a ver hasta dónde llega, por eso te decía, hasta dónde llega la responsabilidad de algunos de los dirigentes que siguen siéndolo. El caso de Mario Jiménez, por ejemplo, no tiene un cargo en la etapa aquella, pero sí que estaba, o Susana Díaz, que no llegó porque son etapas anteriores, pero sí que está muy vinculado al gobierno que se está juzgando ahora. Bueno, vamos con lo local. Hay otro asunto que también aparece en todas las portadas de los periódicos, y es la comisión que se celebró ayer sobre el cambio de alguna de las calles. Bueno, la comisión era para otra cosa, la comisión de memoria histórica, y ayer hubo una decisión que va a traer su polémica. Dice el diario Córdoba, la comisión, se refiere a esta de la memoria histórica, la comisión acuerda quitar las calles a Cañero, Cruz Conde y Vallellano. También lo trae el diario El Día, la portada. La Comisión de la Memoria da un paso más para eliminar del Callejero a Cañero y a Cruz Conde, también Vallellano. Y dice el diario ABC, el Pleno cambiará los nombres de una quincena de calles sin preguntar a los vecinos. Bueno, también lo traéis vosotros, lógicamente, en vuestra portada. Se veía de venir, como diría el Castizo, o sea, porque no parecía que fuese a cambiar mucho. Quizá lo que ha estado más en cuestión era el voto del PSOE, si se abstendría dejando que el resto impusieran una mayoría, o si se decantaría por si al final votó sí al cambio de las 15 calles. Algunas salieron todas por unanimidad. Las más polémicas son las que ustedes sospecharán ya: Vallellano, Cruz Conde, Cañero y alguna otra más, pero el resto salió por unanimidad absoluta. Ayer el PP, incluso Juan Miguel Moreno Calderón, creo que fue, hizo una declaración
declaraciones pues que no se explicaba por qué se cambian los nombres de estas calles sin consultar al menos con la ciudadanía. Yo no sé cuáles son los antecedentes de que se consulte con la ciudadanía el cambio de las calles. Bueno, ellos, el PP, no por hacer abogado del diablo, decía que si se quería consultar con la ciudadanía el cambio de carrera oficial, ¿por qué no se puede consultar con la ciudadanía el cambio del nombre de una calle? Era un poco el símil que hacía el Partido Popular. Pero no se hizo tampoco. Claro, bueno, de todas formas, bienvenido sea, quiero decir, que el Partido Popular se sume al tema de la democracia participativa, digamos, y día a día, ¿no? Que algunos grupos aportan o proponen de que, bueno, que muchas decisiones que se toman a nivel municipal se puedan con las nuevas tecnologías los ciudadanos participar, pues oye, estupendo. De todas formas, yo con el debate del nombre de las calles... Cuando yo creo que a veces erramos el tiro del debate. Nadie está proponiendo que olvidemos o reprobemos el papel de Cruzconde o de Vallillano o de... Bueno, el caso de Cañero lo voy a dejar al margen. Pero son personajes históricos que no se pueden, ni debemos, ni se van a olvidar. Pero su lugar, yo creo, esta es una opinión muy personal, su lugar está en los libros de historia, está en las crónicas, y ahí es donde tienen que aparecer y ahí es donde no se pueden olvidar sus nombres. En la calle, en el viario público, tener figuras que, aunque les pese, fueron representantes de una dictadura, yo creo que no se entiende, yo no lo entiendo, a mí me cuesta entenderlo. Pero es que si tú planteas este debate en otros países donde también han tenido un pasado en el que gobiernos autoritarios mandasen, o gobiernos filofascistas, como hubo en España, sino directamente fascistas, pues se entiende menos. Entonces yo creo que es verdad que aquí convivimos de una manera pues que al final se normalizó mucho, y de hecho durante 40 años, y durante otros 40 años hemos seguido conviviendo con nuestro pasado de una manera muy normalizada, incluso aceptando detalles así, detalles que se nos habían pasado por alto, al menos a nivel público. Yo, mira que yo, digamos que yo le cojo cariño a nombres, a objetos, soy un poco animista en estas historias, pero si hay que cambiarle el nombre a un alcalde, que fue un alcalde que fue designado por una autoridad franquista y que, oye, pues no le vamos a olvidar nunca, estará en los libros de historia y es donde tiene que estar, pero el nombre de la calle, pues tendremos elementos a lo mejor que contenten a todos y que no tengan un marchamo político detrás. No estoy diciendo que se le ponga el nombre, como muchos están diciendo, yo qué sé, pues... Bueno, muchos están diciendo, pues le pondrán el nombre de cualquier barbaridad, ¿no? No, es simplemente un nombre de alguien que a lo mejor no tenga un pasado que independientemente de que la figura de él, han salido artículos en la prensa local reconociendo la labor de Cruzconde sobre todo, pueda tener elementos de valor. Yo no lo estoy poniendo en cuestión, pero era un alcalde franquista. Bueno, lo que pasa es que también confundimos, porque Cruzconde murió en el 39, o sea, no fue alcalde franquista, fue un alcalde que luego se convirtió en franquista durante el alzamiento, porque el otro Cruzconde, Antonio Cruzconde o Alfonso Cruzconde, siendo su homenaje, el Parque Cruzconde no se le toca, porque claro, es para otro alcalde que era franquista, por cierto. Porque yo creo que al fondo del debate tenemos que valorar por qué se le puso el nombre de una persona a una calle. Si lo es porque se alzó contra un gobierno, por un golpe de Estado, evidentemente hay que quitar el nombre de esa persona. Pero cuando se le puso el nombre de Cañero, y Cañero, como tú dices, quizás más polémico por su participación, fue porque este hombre cedió una huerta de su propiedad para construir viviendas sociales. No fue porque fuese franquista. Cuando Vallillano se le pone su nombre a una avenida es porque él era ministro de Fomento, hizo el puente de San Rafael, hizo la avenida de Minazara, los pabellones militares, en fin, una persona que aportó mucho para Córdoba. Que no quiero decir con eso que me parezca bien o mal, sino que no tiene su mérito en ser franquista, sino en otra actuación en paralelo. Por eso creo que existe polémica. Por ejemplo, a modo de anécdota, periodista Quesada Chacón era el secretario de don Bruno, del jefe de la policía que tanto machacó durante la represión, pero era su secretario. Y ahora se le quita la calle a Quesada Chacón, por antes fuera este hombre, fueron fascistas, yo no conozco a Quesada Chacón de nada, ¿no? Pero quiere decir que a lo mejor los méritos por los que se da, a lo mejor a este hombre se le puso la calle solo por ser secretario de don Bruno, no lo sé. Por eso tiene más justificación que se le quite, pero creo que estamos pescando un poco churras con merinas.
Es muy polémico todo esto y yo creo que hay que escuchar todos los puntos de vista y hay que tenerlos y hay que defenderlos teniéndolos claros. Pero para mí, y esto también es una opinión muy personal, para mí lo que hicieron hay que reconocerlo, pero tal vez no con una calle. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que al final, Manu, si empezamos a eliminar del callejero a personas polémicas, acabaremos como Nueva York, la quinta con la séptima, porque nos quedamos sin calle. De hecho, hombre, hay algunos... Aquí no hay nadie es santo. Claro, pero... te digo, por ejemplo, Almanzor era más dictador probablemente que Vallecano y tiene su calle. Y Julio César, que tampoco era persona muy demócrata, precisamente tiene su calle en Córdoba. Tienen otros muchísimos méritos, ¿no? No digo que no. Y también es verdad que ha pasado un tiempo largo como para que se amortigüen sus actuaciones. Pero, no sé, muchas veces a lo mejor... Creo que hay cosas más importantes para la memoria histórica que jugar con el callejero tanto. Si no fuera tan importante, tal vez no lo habrían planteado. Yo creo que hay gente a la que, vamos, y no estoy hablando del conjunto de la ciudadanía, pero sí de una parte importante, que ha estado durante mucho tiempo callada, que ha estado durante mucho tiempo pensando que tal vez eso no debería de ser así, en determinados, sobre todo el tema de Cañero, por ejemplo, aunque, pues... Muchos hemos descubierto quién era Cañero a raíz de la polémica de... Yo, por ejemplo, que llevo muchos años viviendo en Córdoba, yo creía que Cañero llegué a pensar que era como los vikingos, que era digamos un apodo de un barrio, que era porque efectivamente debía de ser un lugar así donde se vivía muy cañero. Pero bueno, ya hace mucho tiempo que descubrí que no, que era otra persona, o sea, que respondía al nombre, pero para mí la primera imagen que yo tuve de Cañero fue eso, un rejoneador sin más que había dado unos terrenos. Fue después, años después, cuando ya me enteré con esta polémica de quién era este hombre. Entonces, lo que quiero decir es que todos los debates son buenos, a veces remover estas cosas, aunque se diga que no, yo creo que siempre es positivo. Plantear el cambio de las calles es polémico y es duro, pero yo creo que responde al menos a no a un tema de revancha, ni mucho menos, sino a un tema bueno, vamos a plantear realmente si aplicando la ley de la memoria histórica, estos personajes deben o no deben tener una... En cualquier caso, ahí luego el pueblo o la voluntad popular no se va a expresar, pero yo recuerdo, yo soy mayor que tú bastante, que durante el franquismo la Plaza de las Tendillas se llama Plaza de las Tendillas, aunque ponía otra cosa en el rótulo, pero la gente llama Las Tendillas, la Plaza de José Antonio. Y a la calle Nueva la seguimos llamando Nueva, tiene no sé cuántos miles de años, o al Puente Nuevo, o a Generalísimo se llamaba la avenida de Ronda de los Tejares, era Generalísimo, y muy poca gente llama Generalísimo aquello, se llamaba Ronda de los Tejares incluso durante el franquismo, ¿no? Bueno, había gente que llamaba Cánovas a la Plaza de las Tendillas, se ve saltado incluso a la parte de la República. Es decir, que luego la gente quizá hable más de lo que el gobierno o el ayuntamiento haya querido hablar aquí. Sí, eso también es verdad. Es posible que luego haya una respuesta, aunque sea solamente en cómo cada cual llame a las calles y le pongan uno el nombre que quiera. Bueno, vamos a dejar ese asunto, seguimos. Hay un asunto que trae Cordópolis, la portada hoy muy interesante. Dice el diario digital, la familia de Rafael Gómez comienza a gestionar el mercado Ágora 83. ¿Saben? Es una especie de mercado gourmet, parecido al Mercado Victoria, parecido, que había entrado en crisis, fue a impulso de Falete San Miguel, creo, de Rafael San Miguel, y que ahora la familia de Rafael Gómez, una empresa en Fuengirola, escribí vosotros, que está radicada esta empresa. En Fuengirola. Y es su yerno, que se llama, lo leeré, Roque de Llano Iribarne Garay. Este hombre fue consejero de Procórdoba, creo, ¿no? En la etapa de... Sí, cuando estuvo Rafael, claro, cuando Rafael Gómez fue concejal. Y tenía más concejales, entonces, Unión Cordobesa. Tuvieron 5, me parece. Sí, 4 o 5 había allí, sí. Y claro, de repente un personaje como Rafael Gómez tuvo representación en la gerencia, claro, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, en Procórdoba. El pobre tenía que salirse cada 2 por 3 porque muchos de los asuntos que se trataban tenía que ver con su... Estaba afectado él. Bueno, por ahora nos enteramos que su familia, su yerno, en concreto, es quien... el presidente o el directivo de esta empresa que se llama Ibercosta Beach Sociedad Limitada. Manu, lo que se da a entender con esto es que Rafael Gómez mantiene buena parte de su patrimonio, porque nadie se va a creer que esto no está Rafael Gómez detrás de esta operación, aunque aparezcan sus hijos como los titulares, o su yerno en este caso, el marido de su hija, y que Rafael Gómez, tiene patrimonio que no quiere que aflore porque sabemos que tiene intervenido el patrimonio por un montón de juicios pendientes y de multas pendientes. Sí, antes fuera de cámara hablábamos de
de cómo Rafael Gómez durante los últimos 10 años ha dicho casi con un prurito de orgullo que estaba arruinado y que él debía miles de millones y a otros bancos y a otras. De lo de Hacienda no hablaba tanto porque sabía que por ahí sí le podían pillar, como finalmente ha ocurrido, ¿no? Esto viene a demostrar que efectivamente que no, que seguramente Rafael Gómez sigue manejando un capital importante que le permiten ciertas operaciones como esta, aunque no la hemos cifrado. Hablan de que es un alquiler barato y que no es un... Pero bueno, son operaciones además con los elementos casi entrañables que caracterizan la carrera de Rafael Gómez, ¿no? Pues una sede en Fuengirola, no sé, es todo como muy en Málaga, es todo muy curioso, ¿no? Y la familia siempre alrededor. Ha sido casi como reencontrarnos cuando lo escribió nuestro compañero Juan Velasco ayer, lo leíamos y era como... Mira, no ha cambiado nada. Bueno, hay que recordar que la familia Rafael Gómez ya ha gestionado otro establecimiento en Córdoba, no es el primero. Quizás este es más significativo porque coincide con el ingreso en prisión de Rafael Gómez, que, como decíamos la semana pasada, ha entrado a la cárcel en el centro de Alcolea y que, bueno, no se sabe nada de él. Ha sido mucho más discreto de lo que algunos temían que fuera. ¿Verdad? Sí, por lo que sabemos, bueno, han pasado por la enfermería. Primero el pabellón de ingreso. Pabellón de ingreso, enfermería y bueno, se le hizo un chequeo, parece que está bien. Yo la gente que conozco en prisión, que más o menos me han podido contar, no ha habido mayor novedad. Creo que, vamos, no he vuelto a saber mucho más de él. Creo que ha entrado en un módulo ya o todavía no. No lo sé, porque estaba pendiente. Rafael Gómez fue intervenido de una cosa a la espalda, no sé si fue una hernia discal o algo que tenía en la espalda, y él, pues por eso, él promovió el retardar tanto su ingreso a la espera de un indulto, que yo personalmente creo que no se va a producir. Yo no sé tampoco, no estoy en la cabeza de Rajoy, pero no parece que indultar a personas que delinquen contra el fisco sea lo más oportuno, no creo. Yo creo que fue, bueno, pues un último gesto que luego aprovecharon para intentar convencer al juez de, bueno, debido a la edad que tiene Rafael Gómez y a la petición de indulto, ¿por qué no esperamos a que se resuelva? Algo que no suele ocurrir nunca, esperar a que se resuelva una petición de indulto. El juez dijo que no y se ingresó. Muy rápidamente, que no hemos parado mucho antes, hay un par de asuntos muy interesantes todavía. Trae también Cordópolis el tema de la carnavalesca, de la asociación carnavalesca. Saben que está en lío desde que hubo relevo en la directiva, desde que la dejó Antonio Navaja, el pelo, y que, aunque luego no hubo una denuncia como tal, sí que se le pidió al juez a la Fiscalía que actuase de oficio y que investigara la auditoría, donde faltan en torno a 200.000 euros. Sí, este asunto también llama la atención porque es como mezclar el carnaval con la justicia, a veces es un poco... Pero el juez ha visto indicios y la causa sigue adelante. No sé cómo estará afectando esto dentro de la agrupación, pero yo creo que como mínimo pueden sacar... El carnaval puede sacar bastantes coplas, ¿no? Hay que recordar que hubo un cambio en la directiva, que la asociación no denunció a la anterior directiva, pero sí lo hicieron los compositores, bueno, y algunos miembros que estaban contra la gestora que hubo entre medias. Pero en principio se podía plantear que la directiva nueva se creyera contra la anterior porque había un problema de facturas sin justificar, fundamentalmente, que de lo que se trata. Pero ha sido primero, la agrupación de compositores, la asociación de compositores, y luego un grupo de agrupaciones carnavalescas. Y al final no hubo denuncia, ha sido el juez que ha dicho no investiguen eso, porque aquí, a pesar de que, bueno, se han dicho, venga, vamos a coger lo que podamos, salvamos entre nosotros, hecho juez, no, esto hay que investigar porque aquí puede haber algo gordo. Eso es lo que pasa cuando se amenaza y se va incluso a los tribunales para luego decir, oye, pues no, venga, que no. Una vez que está en marcha la rueda, y sobre todo si el juez, el instructor, ve indicios de delito, ya actúa de oficio. Efectivamente. Hay muchas más cosas en los periódicos, pero muy rápidamente habla el diario Córdoba de que se termina la huelga de los inspectores examinadores de tráfico. Lleva muchísimo tiempo, llevan 5 meses. Creo. 5 meses, y que por fin parece que se va a normalizar. Ya tendremos probablemente mañana una de las reacciones, pues ha sido muy pronto. Y otro asunto que me parece muy interesante, dice el diario Córdoba que los alumnos de grado de Enología tendrán clase en Montilla.
Hablábamos, no sé si era contigo, quizás, no me acuerdo, el empeño de la UCO, de la Universidad de Córdoba, de reunir su centro en Rabanales y cómo habían fracasado otros proyectos, por ejemplo, de Lucena, que pretendió estudiar en la escuela universitaria. Ahora es en Montilla, bueno, y el vino Montilla son uña y carne, donde se va a trasladar una parte pequeñita de la enología de la Universidad de Córdoba. En un proceso en el que se está trayendo para Córdoba las minas de Belmez. Hay una intención de traerse ingeniería de mina a Córdoba porque Belmez cuesta un dineral mantener ahí esa escuela. No sé si son estrategias contradictorias, la de mandar a Montilla una parte, traerse de Belmez. Pues la verdad es que de lo de Belmez no tenía noticias. De lo de Montilla lo veo un poco lógico, de la misma forma que vería lógico mantener una escuela de minas en Belmez. El conocimiento académico no está solo en los libros, no está solo en las aulas, no está solo en los laboratorios, está en el paisaje, está en cómo se... está en pisar, en ver, en tocar el elemento sobre el que se está estudiando. Es de perogrullo que en enología en Córdoba se estudie en la principal zona vitivinícola de la provincia, que es Montilla Moriles. Claro, pero yo decía eso, Manu, porque estamos acostumbrados a un modelo, por ejemplo, el anglosajón o el americano, donde hay muy poquitas universidades, muy especializadas, donde la gente viaja, se desplaza, sale de su casa y va a aquel sitio a estudiar. En España hay muchísimas universidades, muchas, claro, y muchísimos centros. ¿Es sostenible ese sistema? Eso es un problema y un debate muy... Pero yo creo que es otro. O sea, hay una parte que es la de, bueno, Andalucía necesita 10 universidades, contando con la internacional. Pues a lo mejor, si echas cuentas, ves el número de alumnos y a lo mejor no. Esto sería muy polémico también, claro, decirlo así tan claramente. Pero a lo mejor se podría al menos plantear otro modelo. Pero esto es algo más concreto. Esto es, bueno, tenemos una universidad que podría ser la de Córdoba o podría ser la de Sevilla o la de... y luego tenemos una zona especializada en un área que es la que está tocando la universidad. Minas o vinos. Oye, ¿qué tal? No se está hablando de deslocalizar o de llevar, nueva, sino claro, de que, bueno, una parte importante del aula, o sea, del aparato docente y del aparato, eso, bueno, de las clases se den allí donde se está produciendo. Quiero decir, porque van a tener un mayor acceso al entorno, mayor acceso al conocimiento del lugar, incluso a la materia prima, si quieres, ¿no? Entonces, no sé, yo no lo veo mal, desde luego, y eso no supone ni abrir una universidad nueva, sino simplemente acercar al alumno y al profesor el lugar donde se está produciendo aquello que luego él está hablando en las aulas. Que es que muchas veces eso, nos encerramos en clase y en realidad es como un poco, y termino ya con esto, es como cuando vas a un concierto y lo ves a través del móvil porque lo estás grabando y el concierto lo tienes ahí y tú prefieres verlo a través del móvil. Y dices, mira, pues es una estupidez. Si voy a hablar sobre vinos y tengo allí una viña, pues vayamos allí y aprendamos. Y olamos y va a oler el vino y no que te cuenten a qué huele el vino. Claro. Y muy rápidamente, que está María Ángel esperándonos ya, dice el diario El Día que un libro profundizado en cántico a través de los estudios de más de 20 expertos. Bueno, se cumplen 70 años, creo, el año próximo, de la publicación de Cántico. Hemos hablado muchas veces de este asunto de los homenajes que no se produjeron, pasa Cántico como Estudio 57 también, y que quedaron pendientes porque toparon con una sociedad, con un entorno, con una administración que no estaba ni por Cántico ni por Estudio 57. Estamos intentando recuperar tiempo perdido. Creo que, bueno, solamente nos queda en este sentido aplaudir ese tipo de homenaje y aprovechar para conocer una parte importante de nuestra historia. Sí, al menos yo creo que ha habido un par de generaciones que hemos perdido un poco esa oportunidad y que no la vamos a perder del todo porque yo creo que existe toda una nueva hornada de autores y de estudiosos que están recuperando a ver qué hizo toda esta gente. Lo hemos visto en la última retrospectiva del Equipo 57 en Botí. Sí, en Botí ha sido. Y bueno, además... Lo hablábamos también la otra vez, ¿no? Todo el tema de que sean los propios... O sea, que hay a estos sitios y a estas exposiciones y a estos libros a quien hay que acercar sobre todo es a los estudiantes. La gente joven, sí. La gente joven. Sí, porque el resto trae una referencia, pero es verdad que para personas... La verdad que los estudiantes ahora tienen un alejamiento de humanidades que también es muy preocupante, ¿no?
pero al menos que tengan parte de su historia, porque esa es parte del bagaje patrimonial, cultural, historia, en este caso cántico, poesía, también pintura, que también está Líbana en cántico y en autor que durante mucho tiempo estuvo silenciado y tuvo que esperar casi en su última etapa creativa para salir a luz. Le pasó a Pablo García Baena también, por supuesto a los que fallecieron, a Bernier, a Ricardo Molina y a tantas personas que quedaron sin su homenaje en vida. Bueno, pues aprovechamos ese aniversario para conocer también un poco más a Cántico. Gracias, Manu, como cada jueves, por tu visita. Gracias a ustedes. Les dejo con Ángel Mellado, con su desayuno, con su café y media. Mañana, viernes, cerramos la semana leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.